Bueno, el tema que tenemos hoy día en la noche es el referido a las fracturas del complejo cigomático. Miren otro término que estoy usando, complejo cigomático. Ya no estoy hablando de estructura como esta mañana con la nariz o como vamos a hacerlo con la órbita también. ¿Por qué hablo de complejo cigomático? Porque se trata de una región de tu esqueleto facial, ¿no es verdad?, donde está conformada por dos huesos. Son dos huesos los que te conforman esta región lateral de tu cara, la región cigomática. Nos veamos cuáles son esos elementos que conforman la región cigomática. Este de aquí, el que ustedes ven, ahorita se lo señalo, el hueso cigomático o hueso malar, que se llama también, irregularmente triangular y que está articulado, ustedes se fijan, que está articulado arriba con el abajo, adelante con el maxilar y también articulado abajo y atrás con el frontal, este hueso de la base de la región lateral de tu cráneo. Entonces, esa articulación que ustedes ven aquí, que se da entre el hueso cigomático y el temporal, nos está formando el arco. Es esta región la que ahora vamos a ver en sus fracturas. Por eso hablamos del complejo cigomático, donde está incluido el hueso cigomático o hueso malar y el arco cigomático. Aprovechando esta foto, tengo que hacerles un par de precisiones. Precisiones que nos van a servir para que me entiendan el tema y de las cuales van a poder ustedes seguramente rescatar muchos signos y síntomas que les va a permitir elaborar su diagnóstico de la fractura. Primero veamos, este hueso cigomático o hueso malar, como ustedes lo ven ahí colocado en su posición natural, en su posición anatómica normal, nos forma parte de la pared externa de la órbita, pero también conforma una parte del piso de la órbita. Entonces, de las 4 paredes orbitarias, 2 están conformadas en parte por el hueso cigomático o hueso malar. ¿Por qué hago esa precisión? Porque si este hueso se nos rompe o se nos fractura, ha de ser posible que se nos altere también la órbita. ¿Se dan cuenta? Ese es un elemento trascendental que tenemos que tener en consideración. Y el otro elemento es este que es inherente al arco y también al hueso. La articulación del cigomático que se da, hemos dicho, arriba con el frontal, abajo y adelante con el maxilar superior, abajo y atrás con el temporal, junto con su articulación con el temporal, nos forma esto que se llama arco. Ahora, ese arco cigomático nos está delimitando este espacio vacío que ustedes ven aquí, que es lo que denominamos la fosa cigomática. Ese espacio vacío que es la fosa cigomática permite, aloja a este elemento óseo aquí, que es la apófisis coronoides del maxilar inferior. Bueno, cuando este individuo abre su boca, baja el maxilar para abajo y la coronoides bascula, se mueve dentro de ese espacio vacío. Es un movimiento de ida y vuelta. Abre su boca, imagínense, abre la boca y esto va adelante. Cierra la boca y la coronoides se va para atrás. Entonces, en este espacio se da ese movimiento. Y eso es trascendental para el diagnóstico de estas dos fracturas. Ya vamos a ver por qué. Por ahora retengan en su mente esta relación importantísima que tiene el hueso cigomático o malar con la órbita, pared externa y piso. Y esta condición del arco
limitando este espacio vacío donde discurre en vaivén, en movimientos de báscula, esta apófisis coronoides del maxilar inferior. Aquí lo vemos en detenimiento, mejor también. El espacio es amplio, la coronoides es esta. Entonces, cuando este señor abra su boca, su maxilar va a bajar, va a descender y esto se va a venir para adelante, hacia nosotros. Cierra la boca y bascula hacia atrás. Ese movimiento es permisible gracias a que hay aquí este espacio, ¿no es verdad? Pero también tenemos que recordar siempre que estos dos elementos que hoy vamos a estudiar, el hueso y el arco, tienen pues relación con otros de la cara, órbita e incluso nariz. De ahí es que es muy probable que encontremos varias lesiones concomitantes a estas dos que nos toca ver hoy día. ¿Cuáles son las generalidades y la etiopatogenia de estas dos lesiones? Estamos estudiando al hueso y al arco. Bueno, en conjunto vamos a hablar ahora de los dos, para después estudiar a uno por otro, por separado. Las fracturas que afectan al hueso malar y al arco cigomático se producen con cierta frecuencia. Son las terceras en incidencia de frecuencia epidemiológica en las fracturas de la cara. En primer lugar, la nariz. Segundo lugar, maxilar inferior, que vamos a ver al final. Y tercer lugar, estas dos. ¿Por qué están en tercer lugar? Por la posición lateral a tu rostro. Están expuestas en esa dirección. Cualquier golpe lateral que llegue a tu cara, emitido desde uno u otro lado de la región lateral, ha de impactar sobre esta región. Son fracturas que afectan más a varones que mujeres en proporciones 3:1. De cada 4 fracturas que veamos de esta región, 3 son varones, 1 es mujer. Y un alto porcentaje de estos fracturados está en este rango, entre los 18 y 34 años. Chicos, estos son datos epidemiológicos que los hemos sacado del Hospital Santa Bárbara y son coincidentes con la literatura. No hay diferencias. Habrá algunas diferencias, pero son coincidentes. Un alto porcentaje de los fracturados de la región cigomática está aquí. La edad joven y la edad media de la vida. ¿No es verdad? ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué causas etiológicas tienen estas fracturas? En primer lugar, accidentes de tráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Tú estás sentado en un vehículo adelante a gran velocidad, no tienes puesto el cinturón, impacta el vehículo contra un objeto fijo, inmediatamente tú te vas de cara contra el parabrisas. Y como acto reflejo, giras la cara hacia uno de los lados e impacta tu región lateral de la cara contra ese vidrio. En segundo lugar, las agresiones físicas, riñas, peleas. En tercer lugar, los accidentes deportivos, balonazos en la cara, el codazo, al jugar el fútbol, por ejemplo. Son las 3 principales causas para que se nos produzcan estas lesiones fracturarias. Bueno, vayamos ahora a ver lo que pasa cuando se rompe el hueso cigomático o hueso malar. Debo advertirles que estas fracturas pueden ir separadas. Se rompe el hueso malar y el arco está intacto. O se rompe el arco y el malar está intacto. O se rompen los dos. Son posibilidades que existen. Algo básico que tenemos que recordar siempre. Las fracturas del malar son desarticulantes. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Hemos visto aquí que el hueso malar está articulado, fijado a tu esqueleto a través de 3 puntos de unión. Arriba con el frontal, abajo y afuera con el maxilar superior, abajo y atrás con el temporal formando el arco. Cuando te impactas esta región y se te rompe este hueso, inmediatamente las articulaciones se separan.
el hueso queda liberado, separado de sus puntos de unión. Entonces va a ocurrir un efecto que es lógico. Y esto les pregunto a veces en el examen. ¿Qué tipos de movimiento hace el hueso cigomático o malar cuando se fractura? Por acción de la gravedad, si es que este hueso se ha separado, se ha desarticulado y queda libre, desciende. Entonces, usted hace un movimiento primero de descenso. Pero como se encuentra con este espacio vacío aquí atrás, se encaja en él. Entonces, te hace un segundo movimiento que es de rotación posterior. Entonces, el hueso cigomático no solamente desciende una vez desarticulado por acción de la gravedad, sino que también se mete, se encaja aquí en la fosa cigomática, generando un movimiento de rotación posterior. Bueno, fácil es discernir qué vas a encontrar si eso pasa. Primero que la órbita se va a alterar, ¿verdad? Se va a provocar una distopía. Se ha abierto la órbita. Dos de sus paredes se han roto, se han separado de la órbita. Primer elemento. Segundo elemento. Si esto ha descendido y se ha encajado en la fosa cigomática, hemos de encontrar en el paciente un efecto de aplanamiento de su cara. Tú te vas a fijar en el paciente y te vas a encontrar con que el pómulo está hundido. Es una cara plana de ese lado, comparando con el otro. Y tercer elemento, fíjate dónde se ha metido el hueso, al espacio de la fosa. Entonces, cuando éste abra su boca o intente abrir, esto no va a poder moverse ahí porque está ocupado por el hueso. Mala oclusión dentaria. Significa dificultad para abrir o cerrar su boca. O se queda trancada la boca. El paciente no abre, no cierra, o la tiene entreabierta y no la puede mover, porque está trancado. Eso ha de pasar cuando el hueso cigomático se rompa desarticulándose. Y eso ocurre en el 80-85% de los casos. Pero hay una otra forma en que este hueso se puede romper y llamamos fractura corporal. Mantiene el hueso su posición, mantiene sus articulaciones, pero se rompe aquí. Se rompe el cuerpo del hueso manteniendo sus articulaciones. No es frecuente, puede pasar. Y estos dos fragmentos así rotos se hunden un poco. Entonces puedes encontrar también aplanamiento y parcial obstáculo al movimiento de tu coronoides. ¿Me han comprendido hasta acá? Vayamos adelante. Por eso digo aquí, son fracturas desarticulantes, muy rara vez, un 15% fractura corporal. Desarticulado el hueso, desciende y se encaja en la fosa cigomática, lo que se llama rotación posterior. Bueno, aquí tenemos ese esquema. Hueso cigomático en su lugar, muchachos. Articulado, fijo. Esto discurre, abre su boca y se va para adelante. Si se desarticula, como aquí, desciende, nos altera obviamente la órbita, desciende y se encaja y bloquea a este movimiento que debería tener la coronoides. Entonces el señor no puede ni abrir ni cerrar, se trancó. Entonces aquí, ¿qué estamos encontrando con todo esto? Aplanamiento, distopía, alteración del tamaño de la órbita, bloqueo, ¿no es verdad? Es lo clásico. Entonces, estamos a través de la anatomía y de sus relaciones, estamos discerniendo, estamos tratando de darnos cuenta qué ha de presentar ese paciente. Bueno, ¿qué pasa cuando el que se rompe es el arco? Ese punto de unión, les dije, entre el cigomático, hueso malar, y el temporal. ¿No es verdad? Aquí vamos a ver. Para que no se olviden.
Este es el cigomático o malar y este es el temporal. Entonces, el punto de articulación de los dos te forma este arco. A esto llamamos arco cigomático. ¿Qué ocurre cuando el que se rompe es el arco? Nos da también dos variables. Fracturas en varo y fracturas en valgo. Veamos a qué se refiere eso en este esquema. Fractura en varo es esta, la de la izquierda. El golpe ha venido directo contra tu arco desde la región lateral. Te han dado un golpe de puño ahí y te han roto tu arco. Y los fragmentos que se han roto se hunden a la fosa cigomática. ¿Qué vas a encontrar en el paciente? Aplanamiento de la región del arco. El arco tiene un relieve, tóquenselo. Si eso se ha hundido, ya no hay ese relieve. Y naturalmente bloqueo. Fíjate dónde están los fragmentos encajados, bloqueando el movimiento de este elemento que es la corona. Las fracturas en valgo son estas otras. Aquí no hay un hundimiento del arco. ¿Por qué? Porque el golpe no vino como acá directo. El golpe aquí vino desde abajo, desde la dirección del maxilar inferior. Golpeó al arco desde abajo. Entonces hace una explosión el arco. El arco se rompe y explosiona hacia afuera. No vas a encontrar aplanamiento aquí, pero sí una sobresaliencia muy llamativa. Es decir, el pómulo está salido hacia tu piel. La pregunta del millón, a ver quién me contesta. Si esto se te produce, ¿habrá o no habrá bloqueo del movimiento del maxilar? ¿Quién se atreve? Creo que están dormidos, piensen. Doctor, ¿Qué? yo creo que no hubiera un bloqueo porque no habría algún elemento que esté bloqueando la fosa. Exacto, o sea, tú me puedes decir eso, pero yo te digo, no, mira, atiéndame. ¿Cómo te llamas? Ámbar, doctor. Escúchame, tienes toda la razón. Físicamente no hay un elemento fracturado, como en este caso de la izquierda, que bloquee, pero sí va a haber. ¿Por qué? Va a haber esa dificultad de este movimiento. Va a haber un bloqueo del maxilar inferior porque al explosionar el arco se te ha luxado la articulación temporomaxilar. Entonces, en las dos variables hay mala oclusión, hay bloqueo. En esto, por trabamiento. Y aquí, en la variable en valgo, por luxación. ¿Me comprende? En la de la izquierda son los fragmentos los que se han metido a la fosa cigomática y te están trabando el movimiento de la coronoides. En esta no hay eso, pero se ha luxado la temporomaxilar, la articulación temporomaxilar y al explosionar estos fragmentos para afuera, se luxa. Y en los dos casos tienes ese efecto. ¿Me han comprendido? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Prácticamente ya les he dado las claves para hacer el diagnóstico, con el análisis que hemos hecho de la anatomía. Clave antecedente traumático. Esto es repetitivo, muchachos. Sabemos que las fracturas de la cara no son nunca espontáneas, salvo una vez. Muy raro. Ya la vamos a hablar en su momento. Nunca puede haber una fractura espontánea del complejo cigomático malar. No hay. La región cigomática se rompe porque la golpeaste. Entonces, antecedente traumático tiene que existir en tu paciente. ¿Quieres pensar en fractura de esta región? Tiene que haber habido un trauma. Desatamos la clínica. Empecemos a ver al paciente. Podemos encontrar distopía oculorbitaria en ese paciente, es decir, esa órbita agrandada por el desplazamiento que sufre el hueso. Equimosis. Sí puede haber, y hay equimosis. Y ojo, esta equimosis es en monóculo. Vamos a ver algún ejemplo. Se te ponen morados los párpados del lado de la fractura.
En la nariz eran de los dos lados, aquí es en monóculo. El edema ha de estar presente. Y el edema es un problema para el diagnóstico clínico. ¿Por qué razón? Porque si está presente el edema, difícilmente vas a visualizar el aplanamiento de la cara, la falta de relieve del arco, de lo camufla. Hay inflamación, pueden haber hematomas. El aplanamiento es clásico en estas dos fracturas del arco y del hueso. Y la mala oclusión dentaria puede estar presente. Si te metes a palpar esta región, crépito. ¿Por qué crepita el hueso roto? Porque sus fragmentos al rozar entre ellos crujen, pues van a crepitar, ¿no es verdad? Vas a tocar tú los puntos de unión, de articulación del hueso y te vas a encontrar con que hay espacios, es decir, se han separado los puntos articulares. Vas a notar escalones en el contorno del hueso y todo eso te va a generar dolor. Un ejemplo, una paciente joven, agredida físicamente, y una media hora después de la agresión la vi en el hospital. Analicen lo que hay. Comparen el lado sano, el relieve que te hace y el efecto de relieve que te da el hueso cigomático, aquí plano. No hay edema todavía. Monóculo. Rastros de epistaxis. La epistaxis suele ser signo y síntoma. Síntoma cuando te refieren que sangró. El signo cuando ves estos rastros, ha sangrado, hay costras aquí. Boca cerrada, entreabierta, no hay posibilidad de moverla. En otra perspectiva la foto. Fíjense, es notable este aplanamiento. Aquí hay relieve de la región. Aquí está plano. Es una cara plana. Monóculo. Sangrado. Boca cerrada. Quemosis conjuntival. Ojo rojo. Esta señora ya de edad, agredida para robarle un arete. Igual, aplanamiento. Monóculo. Hematoma. Oclusión palpebral. Ya les dije esta mañana cuando hablábamos de nariz, no se atrevan a hacer diagnósticos de fracturas faciales con solamente la clínica. Ese es un diagnóstico. La clínica te da un diagnóstico de presunción íntegro en los dos lados. Esta radiografía la vimos esta mañana porque tiene las dos fracturas. Fíjense, comparen. Reborde orbitario inferior del lado sano, perfecto, lineal. Aquí tienes un quiebre. ¿Lo ves? Y ese quiebre, ¿por qué se ha dado? Porque se te ha desprendido esto y se te ha desprendido esto. Tienes una fractura cigomática desplazada. Tu órbita se ha agrandado. Y todo se ha complicado también con una fractura de nariz. Seno maxilar ocupado. Esta es una curiosa radiografía. No es frecuente de verla. Unido, articulado. Sus tres puntos de articulación están bien. ¿Dónde está la fractura? Corporal. Se nos rompió el hueso cigomático por su cuerpo y mantuvo el hueso sus articulaciones. Esta es la típica fractura corporal, la otra variable de la desarticulante que les mencioné. Aquí la vemos con mayor nitidez. El mismo paciente en una tomografía de aproximación de la región. Aquí ves una separación casi de unos 3 o 4 milímetros, más o menos, de la fractura corporal que se ha separado del hueso cigomático. Este es un caso tremendo, es una multifragmentaria, panfacial. Aquí todo, esto es para dar examen. Fíjense ustedes, lo que nos interesa, el hueso cigomático, casi 1 centímetro de separación de su articulación frontal. Lo mismo aquí, de su separación con la articulación del maxilar. Y aquí atrás se ve
y con dificultad, pero se ve la separación con el temporal. Gran desplazamiento del hueso cigomático. Órbita estallada por la separación de su pared externa y de su piso. ¿Qué más tiene este hombre? Esta fractura del maxilar inferior. Mira eso, 1,5 centímetros de separación de diástasis. Tiene una fractura del Lefort 1, del maxilar superior. Tiene una fractura conminuta de nariz con desplazamiento frontonasal. Bueno, tiene muchas cosas, pero por ahora nos interesa esto. Noten la gran separación, ese desplazamiento que ha sufrido. Ahí está. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de esta distopía? Compara el lado sano con el lado explotado. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Qué tratamiento hacemos? Y aquí viene el problema para ustedes. Porque estos pacientes llegan pues a emergencias. ¿Y quién está en emergencias? El médico de turno que está viendo su novela, el residente y tú como interno o como residente. Entonces te llega un paciente violentamente traumatizado. Esto es lo primero. Control de la vía aérea, control de su hemorragia si es que existe y del estado consciencial. La urgencia es la clave. Entonces tienes que controlar su vía aérea. Ese paciente tiene que respirar. Si hay sangrado, debes cohibir esa hemorragia. Y si el estado consciencial se va deteriorando, pues es grave. Pues tendrás que hacer un control minucioso de este ABC del trauma facial. Por eso les digo siempre, las fracturas faciales no son una emergencia. Nadie se muere porque tenga la nariz rota o tu cigomático fracturado o tu arco cigomático lesionado. La fractura no te mata el trauma. Es decir, esa falta de ventilación, esa falta de conciencia, de estado consciencial que se te está degradando minuto a minuto, esa hemorragia que puedes tener. Ese es el trauma. Esa es la emergencia. La fractura la arreglamos después. El tratamiento definitivo, quirúrgico, no hay vuelta. Y para eso les muestro este. Ya lo hemos visto. ¿Cuál es el principio del tratamiento de una fractura? Sea tu rodilla, sea tu miembro superior, tu inferior, tu clavícula o tu cara. Reducirla e inmovilizar. Aquí tenemos un plazo fatal, atiéndanme. Las fracturas cigomáticas en su reducción solo pueden ser mediatas, nunca inmediata y jamás tardía. Mediata. ¿Qué significa? Tienes un plazo de hasta 14, 15 días para reducirla. Si en ese plazo no lo has hecho, no has hecho la reducción, estamos en el plano del tardío. Y lamentablemente ya te vas a encontrar con que la fractura cigomática ha formado callos óseos, se ha consolidado y no es como la nariz. Esta mañana que les dije, una fractura antigua de nariz, pues reducirla 3 años después. La refracturas esa nariz y la reduces nuevamente. Aquí no puedes hacer eso. Intentas refracturar una fractura cigomática para hacerlo tardíamente y la pulverizas. No vas a poder hacer. Entonces tu plazo es mediato. Tienes 15, 16, estirando un poquito unos días más. Y siempre en forma cruenta. Esta mañana les dije, la única fractura facial que puedes reducirla inmediata e incruenta es la nariz. Esta no. Nunca se olviden, 2 semanas de plazo para la reducción de las cigomáticas. Y atiéndame, la inmovilización es autocontenida en la mayor parte de las veces. ¿Qué significa eso? Estos 2 elementos óseos, hueso y arco, una vez reducidos, se estabilizan solos a través de su periósteo. Esa es una ventaja. No siempre, pero casi siempre. Vías de abordaje para la región auricular, ciliar,
palpebral inferior, o esta que es la más usada. Levantas el labio superior y haces un cortecito aquí en el surco gingival superior y por ahí abordas la región a la que estamos estudiando, tanto de la región cigomática como del arco que está aquí atrás. Aquí hay una mejor foto para que me entiendan esto. Esta. ¿Qué tienes que hacer para reducir esta fractura? Esto como ilustración para ustedes. Por la vía que escojas, metes este decolador a la fosa cigomática, detrás del hueso desplazado. Lo agarras desde atrás y haces con él el movimiento inverso al que el hueso hizo cuando se desarticuló. Lo sacas para afuera y lo elevas. Sabemos cuáles son los movimientos que hace el hueso fracturado. Descenso y rotación posterior. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para reducir? Rotación anterior y ascenso, para encajarlo en sus puntos de articulación como corresponde. ¿Se dan cuenta? Y ha de ser el periósteo de esta región la que se ha de encargar de estabilizar a tu fractura. Si no consigues la estabilización de la fractura, estás obligado a poner microplacas y tornillos para poderla estabilizar. Son circunstancias que pueden darse. ¿Qué complicaciones tenemos con estas lesiones fracturarias? La hemorragia y la infección. La infección es frecuente, por eso se aconseja siempre el uso de antibióticos profilácticos. Penicilina sódica, cefazolina, ampicilina. Si quieres, porque sospechas de gram negativos, algún aminoglucósido, o si sospechas de anaerobios, también. Complicaciones tardías, la peor, esta, mala oclusión dentaria. Tardaste en tu reducción, la hiciste a destiempo, no la hiciste bien. Ese paciente tiene bloqueo y nunca más va a poder revertirse. Los defectos estéticos del hundimiento, del aplanamiento se pueden corregir. Este de aquí es muy difícil. No sé si tienen alguna pregunta, quedan como 5 minutos y medio para sus cuestionamientos. Adelante, chicos, tienen la palabra. Doctor, disculpe, ¿por qué no se debe tratar de forma inmediata esa fractura? No te entendió bien, está entrecortado, Alejandra, por favor, repite. ¿Por qué esta fractura no se debe tratar de forma inmediata? ¿Por qué? Porque es muy difícil de poderla precisar por el edema que tienes. La región cigomática, después de haberse fracturado, a la hora más o menos tienes un gran edema en esa región, entonces es muy difícil el poder precisar que has hecho una reducción, porque pensaba la reducción la haces a ciegas, ¿no es cierto? Si estás metiendo un decolador y tocando desde afuera, tienes que ver que el hueso está en su sitio. Entonces el edema te camufla mucho de eso y no vas a poder hacer con precisión esa reducción. La causa es el edema. Entonces lo ideal es esperar a que baje un poco el edema, no haya tanta inflamación y como tienes el plazo de 14 a 15 días, pues puedes hacerlo en ese lapso. ¿Algo más? Doctor, Gracias. ¿recomienda drenar el edema de forma quirúrgica? Hematoma. El hematoma. El edema es una presencia de sangre o de líquido en los tejidos. El hematoma es una colección de líquidos. Si tienes un hematoma y es importante, tienes que drenarlo. Y lo puedes drenar quirúrgicamente. Es decir, aprovechando la vía de abordaje que estás haciendo, puedes hacer el drenado del hematoma. ¿Cuál es el problema si no drenas un hematoma? Que se te fibrosa. Y la fibrosis es terrible en la cara. Entonces, si hay un hematoma de un tamaño relativamente considerable, estás obligado a drenar. Sí, señor. Y aprovechas la vía de la incisión por la cual estás haciendo tu abordaje a la región, ¿no es verdad? ¿Y otra cosa más? Doctor, en las fracturas en varo y en valgo, la fractura en varo habría una obstrucción, ¿verdad? Porque hay elementos fracturados, mientras que la de valgo solo hay una luxación. Entonces, ¿cuál sería más complicada de tratar? Las dos tienen su problema. Es decir, una vez que reduces cualquiera de las dos fracturas,
reviertes la impactación de los fragmentos en la fosa cigomática y también haces una reducción de la luxación de la articulación. No tienes un problema para eso. En realidad, las dos pueden perfectamente ser controladas y revertidas a través de lo que nosotros llamamos el manejo reductivo de las fracturas. Las dos pueden lograrse hacer. ¿Alguna duda Está más? bien, doctor, gracias. No. Doctor, el tratamiento para la fractura del cuerpo, ¿se necesita un procedimiento quirúrgico o cura por sí solo? ¿Qué me dices? ¿No te entendió mucho? En la fractura del cuerpo del malar, cura por sí solo, necesita procedimiento quirúrgico. La fractura corporal del malar suele ser desplazada. Necesitas hacer un procedimiento. Ahora, muchas veces, y tienes razón al preguntar esto, porque muchas veces si la fractura corporal no tiene un gran desplazamiento, puedes dejar. Puedes dejar. Pero en ese Gracias. caso, tienes que darle reposo a la región. ¿Y cuál es el reposo en la región? La no masticación, el no golpearte la zona, porque esos efectos masticatorios violentos o un trauma sobre la región te pueden perfectamente desplazar más esa fractura. ¿Algo más? Bueno, chicos, mañana los